Ya, la última técnica de integración que nos estaba faltando se llama integración por fracciones parciales. Yo algo les había comentado en un ejercicio de taller, había como una parte mágica en donde resolvíamos algo y yo les comentaba, después vamos a aprender a hacerlo de manera más mecánica. Y la verdad es que sí, es pura aprenderse una forma de descomponer las fracciones y todo sale bastante amigable. El problema es que es muy largo. Este proceso, este tipo de ejercicios sale súper, súper largo. Los casos más sencillos no, pero los más largos sí. Ya, ¿cuál es la idea? Vamos a integrar fracciones. Vamos a integrar expresiones que son fracciones algebraicas. Eso quiere decir que tienen esta forma, P de X partido en Q de X, donde el P y Q son polinomios, viven en Rn de X. Eso eran los polinomios hasta grado n. Y al principio vamos a considerar fracciones propias. ¿Qué quiere decir propias? Cuando uno le enseñaban en el colegio fracciones propias e impropias, las propias eran las que tenían el numerador más chico que el denominador. Y las impropias, las que tenían el numerador más grande que el denominador, ¿ya? Mayor o igual que, que el denominador. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir mayor o menor en términos de polinomios? La verdad es que revisamos el grado. ¿Ya? Las propias, en este caso, van a ser aquellas fracciones donde el polinomio de arriba del numerador tenga un grado más chico que el grado del de abajo. Esas son las fracciones propias, y todo lo que desarrollemos de fracciones parciales está aplicado a ese tipo de fracciones. ¿Ya? Al final, yo les voy a comentar qué se hace con las impropias, ¿ya? Que es como un paso previo, nomás hay que acomodarla para poder ocupar las técnicas. Entonces, teoremazo tremendo dice lo siguiente: todas las fracciones propias que a usted se le ocurran se pueden descomponer como una suma de fracciones de esta forma. Fracciones que tienen en el denominador una expresión lineal, posiblemente con alguna potencia, con algún exponente, ¿ya? O bien fracciones que tienen abajo una expresión cuadrática, pero acá abajo hay una indicación. En esa expresión cuadrática, b cuadrado menos 4ac es menor que 0. Eso significa que esa expresión cuadrática tiene discriminante menor que 0. Y si tiene el discriminante menor que 0, significa que ese polinomio no tiene raíces reales. Y si no tiene raíces reales, entonces ese polinomio es irreducible. ¿Ya? Esa observación que está acá abajo, esa indicación, hace que ese polinomio cuadrático que está en la segunda fracción, en el denominador, sea un polinomio irreducible en R. ¿Ya? En cada una de estas fracciones, además, arriba de la fracción que tiene el denominador lineal, hay una constante, y arriba del denominador cuadrático hay una expresión lineal. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que cualquier fracción propia, yo la puedo descomponer en puras fracciones donde en el denominador hay una expresión lineal o una cuadrática, y arriba en el numerador hay una expresión un grado menor. ¿Ya? Grado era la potencia del x, el exponente del x más alto. Entonces, por ejemplo, en la primera fracción, abajo esa expresión lineal, ya está elevado a n, pero es expresión lineal, que tiene grado 1, y arriba es una constante, que tiene grado 0, así que 1 menor. Y en el caso cuadrático en el denominador, en la otra fracción, abajo tiene grado 2, y arriba es una expresión lineal, así que tiene grado 1. Ya todo eso lo vamos a ir concretando en los ejemplos, ya por ahora es como mucha información, después lo vamos a hacer un poquito más detallado. Y la gracia entonces es que el teorema me dice que se puede hacer, puedo descomponer las fracciones propias en estas formas. Y lo que vamos a aprender es cómo lo hago, ¿ya? Y se separa en casos. Para irlos memorizando es mucho más simple poder separarlo en casos. Y aquí vienen los casos. Bueno, acá el objetivo entonces es que si yo descompongo la fracción en estas fracciones parciales,
cada una de esas fracciones parciales, integrarlas es mucho más sencillo que la expresión original. Esa es como la promesa del método. Ya, ¿qué tenemos? Por teorema fundamental del álgebra, nosotros tenemos que en R, cualquier polinomio de cualquier grado se puede descomponer en factores lineales, con su respectiva multiplicidad, o bien factores cuadráticos irreducibles, en puros productos de ese tipo. Entonces el teorema, por eso que el teorema se reduce a esos dos casos. Si yo tuviera en un denominador un factor lineal que está elevado a n sub i, a una multiplicidad cualquiera, entonces la descomposición tienen que aparecer esa misma cantidad n sub i de fracciones, ¿ya? Donde el factor lineal aparece elevado a todos los exponentes posibles hasta n sub i. Por ejemplo, si mi denominador original, ese factor, el factor lineal, estuviera elevado a 5, entonces tienen que aparecer 5 fracciones donde ese denominador que representa el factor lineal tiene que aparecer elevado a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Entonces van a aparecer 5 fracciones. De igual forma, si el denominador cuadrático apareciera con una multiplicidad m sub i, entonces en la descomposición tiene que aparecer m sub i veces ese denominador, ¿ya? En forma creciente, igual que antes. Tiene que aparecer elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, hasta llegar a m sub i. Esa es la regla general. Si aparece con multiplicidad del factor, entonces eso me determina la cantidad de fracciones en la que aparece el factor. Suena súper enredado, pero lo vamos a concretar, ¿ya? Y después, bueno, acá les cuento más o menos qué es lo que va a pasar en general. Lo vamos a hacer con un ejemplo a lápiz, al tiro, pero acá está mostrado un ejemplo. Si yo tuviera esta fracción, es una fracción gigante, ¿ya? No se puede hacer con los métodos que hemos visto, tiene muchos polinomios dando vueltas. Abajo están factorizados en el denominador el polinomio, está factorizado. Uno lo que identifica es un factor lineal, x más 1, que está elevado a 2, y un factor cuadrático irreducible, que es el x cuadrado más 1. Entonces, como en el lineal está elevado a 2, tienen que aparecer dos fracciones con ese factor lineal como denominador. Aquí están las dos primeras fracciones, tienen el x más 1 abajo, en el denominador. Y como está elevado a 2, tiene que ir en forma creciente hasta llegar a 2. Tiene que estar elevado a 1 en la primera fracción y elevado a 2 en la segunda fracción. Si hubiera estado elevado a 3, son 3 fracciones, donde el denominador aparece elevado a 1, a 2 y a 3. ¿Ya? Y el otro factor cuadrático irreducible no tiene exponente, entonces está elevado a 1. Por ende, asociado a ese factor, tiene que ir solamente una, eh, una fracción, con ese factor en el denominador elevado a 1 igual. Y se vuelve a cumplir la regla donde el numerador tiene que ir un grado menor. Entonces, en el caso lineal, van puras constantes arriba, de grado 0, y en el caso cuadrático va una expresión de grado 1 arriba, una expresión lineal. ¿Ya? Esa es la descomposición. Entonces, lo que falta es encontrar cuánto vale el A, cuánto vale el B, cuánto vale el C, cuánto vale el D. Y ahí voy a tener la descomposición completa y voy a poder integrar. Ese proceso es largo de hacer. ¿Ya? Y aquí está descrito, lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta con otros ejemplos, pero aquí está lo que se hace usualmente. Lo que hay que hacer es sumar esas expresiones. Acá al lado derecho está la suma, ¿ya? Denominador común, sumar fracciones algebraicas. Agrupo todo con respecto a las potencias del X. Por ejemplo, el A y el C son los que tienen X cubo, todos esos términos son los que tienen X cuadrado, los que tienen X y los que no tienen X, y después los comparo con el numerador original. Entonces, con eso armo un sistema. Sistema que en general va a ser, no sé, de 4x4, de 5x5, pero que va a ser de rápida solución, en general. ¿Ya? Son
No hay para qué usar matrices, por ejemplo, para resolver los sistemas acá, despejando y reemplazando correctamente, se pueden hacer sin problema. Y una vez que resuelvo ese sistema, tengo los coeficientes, los reemplazo en la descomposición que tenía antes, y eso me va a permitir entonces integrar, en vez de hacer la integral de la expresión original, hago 3 integrales parciales de estas que están acá, que se supone que son más fáciles, ¿ya? No es automático, no les van a quedar integrales automáticas, pero sí son integrales donde puedo aplicar las técnicas que vimos antes de las vacaciones. ¿Ok? Este es el panorama general, hay que practicarlo mucho, después que uno hace varios ejercicios como que se aprende cuáles son los casos, el caso lineal y el caso cuadrático, cómo funcionan cada uno de ellos, y después mezclarlo no es para nada complicado. ¿Ya? Veamos ejemplos, porque esto así hablado es súper complicado de entender. Veamos cómo, eh, cómo lo llevamos. Espérense. No, este no es la, perdón, tengo cambiada la clase. Ahí sí. Ya, ahí está la nuestra. Ya, el PDF que va a estar publicado tiene otros ejemplos que están propuestos. Yo tengo ejemplos regalones que tienen números más fáciles, que tienen la misma idea, ¿ya? Pero con otros números, ¿ya? Así que después ustedes por su cuenta pueden resolver los que están en el PDF y funcionan exactamente igual, ¿ya? Yo tengo estos que son regalones. Ya, tengo una función racional, esta. Lo primero que me pide es encontrar una descomposición en fracciones parciales. Y usando eso, voy a integrar la función, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el método de fracciones parciales. Lo primero que hay que entender es que quiero factorizar la fracción, el denominador. Entonces, se puede factorizar por x. Obviamente, adentro me queda x cuadrado más 3x más 2. Y esa cuadrática yo tengo que revisar si es que es irreducible o no, ¿ya? Y en este caso no es irreducible, se puede seguir descomponiendo. En este caso me va a quedar x por x más 2, x más 1 por x más 2. Lo voy a anotar en orden. Muy toc, eso. Ahí está. Ya ahí tengo descompuesto. Una vez que factoricé el denominador, tengo que identificar si tengo factores lineales o si tengo factores cuadráticos. Entonces, ¿cuántos factores tengo acá? Tengo el x más 1 y el x más 2. Cada uno de ellos es un factor lineal. Ya, el x es x más 0, así que es súper lineal. Y además no tiene multiplicidad. Cada uno de ellos está elevado a 1. ¿Ya? Entonces son lineales de multiplicidad 1. ¿Ya? Cada uno de ellos está elevado a 1. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice entonces que la descomposición que yo puedo hacer es, para cada factor tengo una fracción, una sola, porque tiene multiplicidad 1. Entonces aparece una fracción para el x, otra fracción para el x más 1, otra fracción para el x más 2. ¿Ya? Una para cada uno. Y cuando yo anoto eso, arriba en el numerador tiene que ir una expresión un grado menor. Como son lineales, los denominadores tienen que ir constantes. ¿Y cuál constante? Ni idea, no sé. Entonces yo le pongo a esta, B a la otra y C a la última. ¿Ya? Tienen que ir constantes arriba de una expresión lineal. Y ahora lo que debo hacer es sumar algebraicamente y comparar después los coeficientes con el numerador original. Y esta es la parte latera, es súper larga, porque tengo que sumar esas 3 fracciones. El denominador no tiene ningún problema, el denominador es el mismo. X por X más 1 por X más 2. ¿Ya? Y cada una de las fracciones la amplifico para poder sumarla. Entonces, por ejemplo, la A va a quedar amplificada, va a quedar multiplicada por X más 1 y X más 2. Es lo que le falta al X para convertirse en ese denominador. La otra fracción me va a quedar B multiplicado por el X y por el X más 2. Y la última fracción va a ser el C, ahí, multiplicado por
al x más 2 le falta el x y el x más 1. Entonces x y x más 1. ¿Ya? Ahí hice la suma y la dejé en una sola fracción. El trabajo que hay que hacer es poder agrupar todo, como reunir términos semejantes. Eso es lo que uno hace después. Todos los que tienen x cuadrado, todos los que tienen x y los que no tienen x. ¿Ya? Entonces, para que no se nos alargue tanto, yo lo voy a hacer todo un viaje, ¿ya? Aquí habría que, por ejemplo, multiplicar esos dos paréntesis, ver quién acompaña al x cuadrado, juntarlo con un x cuadrado que hay por acá, con otro que hay por acá, ya, todo eso lo voy a hacer de un viaje. O, no sé, pues como es primera vez, de repente mejor lo hago con detalle. Voy a hacer a por x cuadrado más 3x más 2. Eso sería la multiplicación de esos paréntesis. Después b por x cuadrado más 2x y c por x cuadrado más x. ¿Ya? Entonces aquí claramente puedo identificar quiénes son los que acompañan a cada potencia del x. ¿Ya? Abajo siempre es lo mismo, porque abajo no aporta en nada. Lo que importa es el numerador. ¿Quiénes tienen x cuadrado? Aquí sale un a por x cuadrado, aquí un b por x cuadrado y aquí un c por x cuadrado. Entonces el x cuadrado yo lo podría factorizar de esos tres términos y me quedaría a más b más c por x cuadrado. ¿Sí? Ax cuadrado más bx cuadrado más cx cuadrado. ¿Quiénes tienen x? Bueno, de aquí sale un a por 3x, ¿sí? Así que me va a generar un 3a. De aquí sale un b por 2x, entonces de aquí tengo un 2b. Y de acá tengo un c por x, así que tengo un c. Todo eso acompaña al x. ¿Ok? Eso. Y finalmente tengo que revisar los términos libres de x, los x elevado a 0. Entonces, el único que sale en realidad es a por 2. En los otros paréntesis no hay nadie que esté libre de x. ¿Sí? Así que rápidamente puedo encontrar que solamente hay un 2a como término libre. ¿Ya? Y uno compara finalmente. Se supone que todo esto son igualdades. Entonces, el numerador que estaba originalmente tiene que comportarse como el numerador que me quedó acá. Y ahí armo un sistema. ¿Ya? Entonces, lo voy a armar acá y lo voy a copiar a la otra página. Voy a armar un sistema que dice lo siguiente. ¿Quiénes tienen x cuadrado en el numerador original? Nadie. No hay x cuadrado. Eso quiere decir que el coeficiente que acompaña a x cuadrado es 0. Por ende, a más b más c, aquí, tiene que darme 0. ¿Sí? De la misma forma, lo que acompaña a x solito, que es el 3a más 2b más c, tiene que comportarse como lo que acompañaba a x en la fracción original, que es 5. Entonces me tiene que dar 5. Y el 2a, que está ahí flotando solito, tiene que ser la constante que está en el numerador original. Así que es 6. Y eh, ahí tengo un sistema donde yo voy a poder encontrar quiénes son el A, el B y el C. ¿Ya? Lo voy a copiar y lo voy a pegar en otro lado y lo voy a resolver. Entonces, me equivoqué, debería haberlo hecho, ya, da lo mismo. Lo pego, obviamente no me quedó donde yo quería. No sé qué hice. Un momento. Ay, no puedo. Ahí está. Ahora sí. Qué tontera. Me estoy quedando pegado en una lecera. Eso quiero hacer. Ya. Ahora sí, tenía entonces ese sistema ahí y lo voy a resolver. Ya, pero es fácil resolverlo porque yo les prometía que generalmente no hay que usar matrices ni nada, solamente es despejar en alguna ecuación y reemplazar en la otra. Por ejemplo, acá rápidamente sale que el A es 3.
Ya pasó el 2 dividiendo, tengo que el A es 3. Y si el A es 3 y lo reemplazo en las dos otras ecuaciones, me queda un sistema más chiquitito. Me queda que 3 más B más C es 0, y en la otra me queda que 9 más 2B más C es 5. Y puedo restar esas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces voy a restar hacia arriba. 9 menos 3 es 6. 2B menos B es B. C menos C es 0. Y 5 menos 0 es 5. ¿Ya? Como que resté hacia arriba. ¿Ya? Y con eso me queda esa ecuación y tengo que el B entonces es menos 1. Y si el B es menos 1, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones y llego a que 2 más C es 0, así que C es menos 2. Ya, y ahí está. Tengo las tres ecuaciones, perdón, las tres incógnitas. Y si tengo las tres incógnitas, agarro la descomposición que tenía originalmente, esta descomposición que estaba acá, esa descomposición, y la puedo eh, completar ahora. La voy a mover de aquí, esa, y le reemplazo los valores. Entonces la A era un 3, el B era un menos 1, así que puedo borrar el B, ponerle un 1 y cambiar el signo, y el C era un menos 2. Un menos 2. Y ahí encontré las tres. Y entonces, ya esa fracción la tengo descompuesta en fracciones parciales. ¿Ya? Pero el ejercicio no es ese. El ejercicio es que yo quiero integrar esto. ¿Ya? Entonces, ahora la integral de esa fracción que estaba aquí, la integral de esa fracción, va a ser la integral de cada una de ellas. Entonces, aplico todas las propiedades que me sé. Saco las constantes fuera, hago la integral de 1 partido en x, después hago la integral de 1 partido en x más 1, y después saco el menos 2 fuera, y hago la integral de 1 partido en x más 2. ¿Ya? Y la promesa acá en este caso fue genial porque me quedaron puras integrales automáticas. ¿Ya? Cada una de ellas la integral es logaritmo. ¿Ya? Así que en este caso es muy sencillo. Es 3 logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más 1. Sí, acuérdense que cuando era una función lineal, era el mismo logaritmo, por ejemplo, y había que dividir en el número que acompañaba al x. En este caso estoy dividiendo en 1, así que no cambia nada. Y menos 2 por el logaritmo natural de x más 2. Y la constante integración, que por ahora no hay que olvidarse de ella, influye, ¿sí? Es parte del resultado. Así que ahí tenemos el resultado final de nuestro ejercicio. Una vez que descompuse, se supone que debo poder integrar. A veces va a ser automático como ahora, otras veces hay que meter un poquito más de lápiz. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar sobre este ejercicio? ¿No hay dudas? Ya. Avancemos, porque la gracia es que podamos eh, ver todos los casos posibles, así como si hay algún detalle que salga más difícil que otro. Ya, otro. En este caso, tengo esta función racional. En una rápida inspección uno puede darse cuenta que arriba tengo algo de grado 3, ¿sí? Y abajo tengo dos expresiones que parecen cuadráticas. Si yo desarrollara todo lo que está abajo, me va a quedar un x elevado a 4. ¿Ya? Así que efectivamente es una fracción propia. Tiene numerador de grado 3, denominador de grado 4. Y acá me están regalando el denominador factorizado. ¿Ya? En el ejercicio anterior tuvimos que factorizarlo nosotros. Y acá está factorizado. Entonces el 3x cubo menos 8x cuadrado más 4x menos 1, abajo en el denominador tiene, y aquí hay que identificar esto, tiene una expresión lineal, el x, que está al cuadrado, no es una cuadrática, es una lineal que está repetida.
está elevada a 2. ¿Sí? Lineal elevada a 2. ¿Ya? ¿Por qué no es una cuadrática? Porque el x cuadrado se puede descomponer, se puede factorizar, es x por x. ¿Ya? No es una cuadrática irreducible, la pude reducir. Por eso que no, la considero como una lineal al cuadrado, no como una cuadrática. Después está el x menos 1 al cuadrado, también es una lineal al cuadrado. ¿Ok? Y le aplico el teorema. El teorema dice entonces que por cada lineal tiene que aparecer una cantidad de fracciones igual a su exponente. Entonces, por ejemplo, el denominador x tiene que aparecer 2 veces, ¿ya? Pero tiene que ir en orden creciente sus exponentes hasta llegar a 2. Entonces el primer x está elevado a 1 y el segundo x elevado a 2. ¿Ya? Y en el otro caso lo mismo, en la otra lineal, el x menos 1 también tiene que aparecer 2 veces en la descomposición. ¿Ya? Y sus exponentes tienen que ir en orden creciente hasta llegar a 2. Entonces, elevado a 1 primero y después elevado a 2. Y como esas 4 fracciones tienen abajo una expresión lineal, arriba tiene que ir algo de grado 1 menor, tiene que ir algo de grado 0. Entonces van puras constantes. Va una A, va una B, va una C, va una D. Y tengo que encontrar esas constantes. ¿Ya? Y cuando las tenga y tenga la descomposición, después hay que integrar. Eso es lo que nos manda el ejercicio. ¿Ya? Y hago el mismo proceso que es súper latero, es muy mecánico. Si uno es hábil para sumar fracciones algebraicas, no va a tener problemas con esto. Si no es hábil, hay que practicarlo montones para hacerlo rápido. Eso es lo que uno piensa. En una prueba van a tener 70 minutos para contestar todo, entonces hay que ser rápido. Y bueno, aquí denominador común, entonces, el mismo denominador original. Amplifico cada fracción. Acá me va a quedar a por x menos 1 cuadrado. El b le falta solo el x menos 1 cuadrado. El c le falta el x cuadrado y un x menos 1. Y al d solo le falta el x cuadrado. ¿Ya? Ahí se supone que yo hice el proceso de amplificar cada fracción y ver qué me quedó y sumar. ¿Ya? Y después en un segundo o tercer paso agrupo todo según, la potencia del x. ¿Ya? Entonces acá lo voy a hacer de un solo viaje. ¿Qué tipos tienen x cubo? Va a salir un tipo de acá, aquí no, en el b no van a salir x cubos, y aquí también sale un x cubo, y en el d no. ¿Ya? Entonces, A y el C van a estar acompañando al x cubo. ¿Ya? Después con x cuadrado, de aquí va a salir un menos 2A, entonces menos 2A. Después del B sale un x cuadrado, entonces b por x cuadrado es b, x cuadrado. Del C hay un cx cuadrado por menos 1, así que menos c, y hay un d. El d también acompaña al x cuadrado. Y ahí tengo todos los tipos que acompañan a x cuadrado. Si usted no lo puede hacer de inmediato así todo junto, desarrolle los términos y factorice. ¿Ya? Con x, acá sale un menos a, de aquí sale un menos 2b, del tercer término sale, no hay ninguno con x, van a quedar con x cuadrado, y el d tampoco sale un x. Entonces solo son esos los que acompañan a x. Y términos libres, del a no sale ninguno, del b sale uno, sale un más b. Ahí está. Esos. Y nada más, ahí están. No hay más términos libres. Y los comparo entonces, con eso puedo armar el sistema. En este caso un sistema de 4x4, pero va a ser sencillito. A más c que acompaña al x cubo, tiene que ser el que acompaña a x cubo en el numerador original, o sea, en el 3. Tiene que darme 3.
Después el menos 2a más b menos c más d, que acompaña al x cuadrado, tiene que ser lo que acompaña al x cuadrado en la original, que es menos 8. Entonces, menos 8. Después, el menos a menos b que acompaña al x, tiene que ser lo que acompaña al x en la original. Así que es... momento, este no es menos a, casi la embarro. Este es a nomás. Es ax por 1. Así que es a. Ya, casi la embarro con el signo. Ya, tiene que darme 4. 4. Eso dice en la original. Y finalmente el b, que está solito, que no tiene x, es lo que no tiene x en la original y es un menos 1. Así que bien, tengo el b listo. ¿Ya? Si tengo el b listo, entonces llego a que a menos 2 por menos 1, o sea, más 2, es igual a 4. Así que el a es, lo voy a escribir abajo, así que el a es 2. Y si el a es 2, puedo arriba encontrar el c, ¿cierto? 2 más c es 3, así que c es 1. Y si tengo el a, el b y el c, puedo encontrar el d en la segunda ecuación. Me queda menos 4, menos 1, menos 1, más d, igual a menos 8. Entonces tengo un lindo menos 6, que pasa como 6, así que el d es menos 2. Ahí estamos. ¿Ya? Ahí tengo ya los coeficientes encontrados, por ende tomo toda la descomposición que está acá en fracciones parciales y reemplazo los números. Alguien me preguntaba. Buena pregunta, sí. No, no somos tan crueles, en general. Me preguntan en el chat si puede ser que aparezca algo elevado a la cuarta o a la quinta, así como en el denominador. Sí, podría, pero claro, no tiene sentido para efectos de la evaluación. Ya no cabe en una prueba de 70 minutos. ¿Ya? Lo que sí podría pasar es que le aparezca algo así en una guía. Es más normal. ¿Ya? De hecho, en este ejercicio, juntando los dos lineales que están elevados a 2, es como si tuviera algo elevado a 4 al final. Y terminamos encontrando 4 constantes. ¿Ya? Pero como en ese orden, ¿va? No va a ser tan exagerado, así como para ponerle un x elevado a 5 con un x cuadrado más 1 elevado a 7. No va a pasar eso. ¿Ya? No cabe en un ejercicio. Se puede hacer, pero no hay tiempo. Entonces, copio la descomposición. Ay, no quería hacer eso. Ahí. Ahí está. Y copio la descomposición y reemplazo los valores. Entonces en el A era un 2, lo cambio por un 2. El B era un menos 1, así que aquí voy a dejar el 1 arriba y un menos al lado. El C era un 1 y el D un menos 2. Entonces el C un 1 y el D un 1. Y el D un menos 2. Entonces integrar la expresión original ¿ya? Va a ser simplemente integrar cada una de esas por separado. Y claramente son más sencillas que la expresión original. Obviamente la expresión original es grotesca y las otras son puras integrales más o menos sencillitas. Ya puedo sacar el 2 fuera, 1 partido en x. En la otra voy a integrar el 1 partido en x cuadrado, que es mejor escribirlo como x a la menos 2 para aplicarle potencia, regla de la potencia. En el otro debo integrar el 1 partido en x menos 1, también es fácil. Y en el otro también tiene pinta de potencia. Entonces lo voy a acercar acá un poco. En el otro voy a hacer menos 2 por la integral de x menos 1 a la menos 2. Ya algunas las escribo como potencia y las otras las dejo como 1 partido en algo para aplicar logaritmo, para que esa sea la respuesta. ¿Ya? Entonces esto me va a dar 2 por la integral de 1 partido en x, que es logaritmo natural de x, menos, en la otra le aplico regla de la potencia. Le sumo 1 al exponente
y lo divido en el mismo número. ¿Sí? En la siguiente, en la tercera, también es logaritmo. En este caso, logaritmo de una expresión lineal. ¿Ya? Y divido por el número que acompaña al x, divido en 1, así que no pasa nada. Y en la última tengo menos 2 por, ahora tengo una expresión lineal elevada a la menos 2. Entonces le aplico regla de la potencia, x menos 1 a la menos 1, lo divido en el mismo menos 1, y debería dividirlo también por el número que acompaña al x, pero vuelve a ser 1. Entonces no cambia en nada. Es aplicarle la regla de la potencia al x menos 1, ¿no? Y más la constante integración. ¿Ok? Y después amonono todo esto para que coincida con la alternativa que seguramente va a estar más simplificada. Lo puedo escribir así. Por ejemplo, ese menos menos se convierte en más. El x a la menos 1 es 1 partido en x. Esto es el logaritmo natural de x menos 1. Aquí de nuevo un más. Y lo dejo escrito así. Puede ser que aparezca así, puede ser que no. La cosa es que uno puede identificar la alternativa correcta. ¿Ya? Aquí incluso, como en un acto de, ¿cómo se dice? De estética, no sé. Podría juntar los logaritmos. ¿Ya? Pasar el 2 dentro del x, o sea, dentro del logaritmo, con potencia, y juntar los logaritmos que se están sumando. ¿Ya? Como último signo de maldad, uno podría dejar escrito todo esto como un solo logaritmo del x cuadrado, de x cuadrado por x menos 1, ¿sí? Porque se suman los logaritmos, y dejar todo escrito aparte. No sé. Se me ocurre algo así, si es que quisiera simplificar mucho la expresión. ¿Ya? Pero ojo, siempre el mismo consejo, revisar bien la alternativa. No necesariamente se equivocaron, a lo mejor puede ser que la alternativa esté escrita distinta. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos, con este ejemplo? ¿No? Ya, metámonos en los casos cuadráticos. Hemos visto dos con puros lineales. ¿Ya? Entonces veamos algunos cuadráticos. Ya, acá tengo uno mezclado ya al tiro. Tengo una fracción y en este caso abajo tengo un factor lineal y uno cuadrático. ¿Ya? Entonces agarro la fracción. La fracción ya está factorizada, lo que es una ventaja. ¿Ya? Y al tiro digo, ok, tiene un factor lineal abajo que está elevado a 1. ¿Ya? Entonces, como está elevado a 1, aparece una sola vez, x más 1. Y tiene el cuadrático, también está elevado a 1. Es irreducible, de hecho, este es cuadrático, y tiene que ser irreducible. ¿Ya? Ambos están elevados a 1. ¿Cómo me doy cuenta que es irreducible? Le calculo el discriminante. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el discriminante es b cuadrado, que es 0, no hay nada que acompañe al x, menos 4 por a por c, o sea, 4 por 4, y eso es negativo. ¿Ya? Así que uno se puede dar cuenta que una cuadrática es irreducible. ¿Ya? Tiene soluciones complejas. ¿Ok? Y ahí hay uno solo, el x cuadrado más 4, que está elevado a 1, ¿ya? Y por eso aparece una sola vez. ¿Ya? Y aquí viene la diferencia. Arriba del lineal va una constante, como en todos los casos anteriores. Pero arriba del cuadrático tiene que ir una expresión lineal genérica, una expresión de grado 1 genérica. Entonces, una constante por x más otra constante. Ambas no las conozco. ¿Ya? Les pongo letras que sean distintas a la A para que no me confundan. ¿Ok? Eso, tiene que ir un grado menor que la cuadrática. Y de ahí hago lo mismo de siempre. Sumo todo, agrupo como corresponde, armo el sistema, descompongo y integro. ¿Ya? Voy a repetir el proceso ahora. ¿Ya? Sumo las dos fracciones, ahora es más cortito. Abajo tengo entonces el mismo denominador original. Y arriba al a hay que multiplicarlo por x cuadrado más 4.
y al bx más c hay que multiplicarlo por x más 1. ¿Ya? Entonces, claro, acá me van a salir términos cuadráticos con x y términos libres de todas estas multiplicaciones. ¿Ya? Entonces yo las voy a agrupar al tiro para alcanzar a hacer el ejercicio. Con cuadrática sale el a por x cuadrado y este bx por x. Son los únicos cuadráticos que salen. Entonces a más b son los que acompañan a x cuadrado. Después con x, del a no sale ninguno, ¿ya? Y aquí hay un bx por 1 y un cx. Entonces hay un b y un c que acompañan a x. ¿Ok? Y con términos libres aparece un a por 4, 4a, y aparece también un c por 1, acá, c por 1. Así que aparece un c. ¿Ya? Y ahí están todos los términos, están agrupados según las potencias del x. ¿Ya? Y abajo es lo mismo a cada rato. Uno después ni siquiera lo escribe. Ya, y comparo. Comparo entonces. ¿Quién tiene cuadrática en lo que llegué? El a más b. ¿Y quién era la cuadrática? ¿Quién acompañaba la cuadrática en la original? Un 1. ¿Ya? Así que a más b tiene que ser 1. Después b más c, que acompaña al x, tiene que ser menos 3 en la original. Así que ahí tengo la otra ecuación. Y finalmente C4A más C, que está libre, 4A más C, tiene que ser el 6, que está libre en la original. ¿Bien? Y bien, pues tengo que saber salir de este sistema. Podría, no sé, restar las dos que están acá. Puedo restar las dos ecuaciones, las voy a restar hacia arriba, solo por orden. 4a menos b tiene que ser 6 menos 3, o sea, 9. Ya, resté hacia arriba. Y lo junto con la primera ecuación. Ahí. ¿Ya? Y ahora, no sé, puedo sumar las dos ecuaciones y me va a quedar que 5a es 10. Y si 5a es 10, entonces a es 2. ¿Ya? Y si a es 2, entonces el b es menos 1. Usando esa ecuación, por ejemplo. B es menos 1. Y si B es menos 1, entonces C es menos 2. Puedo usar la ecuación que está acá. ¿Ya? Si B es menos 1, C es menos 2. Sí, está bien. Ya. Ahí tengo listas las letras, ya tengo los coeficientes, y ahora tengo que tomar toda esa expresión, toda la descomposición que hicimos, y reemplazar los valores. Entonces, los ponemos acá y los reemplazamos. Dijimos que la era 2, así que este tipo es 2. Ahí. El B y el C eran menos 1 y menos 2. Ya, entonces el B es menos 1 y menos 2. Ah, voy a hacer esto. Como son los dos negativos, voy a poner un menos afuera y lo de adentro lo voy a dejar positivo. Entonces me va a quedar X más 2 acá. ¿Sí? Ese menos de afuera debería convertir el 1 y el 2 en negativos. Ambos. ¿Ya? Así que ahí estoy reemplazando bien. Dejo todo como que factoricé el menos. Quieren pensarlo así. Y ahora debo integrar. Entonces la integral de esta fracción, ¿qué dice? La integral de esta fracción es finalmente dos veces la integral del 1 partido en x más 1 menos la integral del x más 2 partido en x cuadrado más 4. Todo esto de x. Y aquí viene la parte complicada. Se supone que aquí debo saber integrar.
La primera es integral automática, 2 por el logaritmo natural de x más 1. Esa no tiene problema. Pero la siguiente tiene problemas. Está complicada de calcular. Ya no es automática. Entonces aquí tiene que recaer en ustedes todo lo que aprendieron de las otras técnicas anteriores. Ya aquí no va a pasar de que vayan a descomponer de nuevo en fracciones parciales. No, porque tiene un solo factor. Y si lo descompone va a llegar al mismo factor al mismo numerador que está allá arriba. No la va a poder seguir descomponiendo. Entonces, hay que aplicar otra cosa. Eh, Acá lo que voy a hacer es separar la integral. Voy a hacer la integral de x partido en x cuadrado más 4 y menos también la integral de 2, y lo voy a sacar fuera, 2 por la integral de 1 partido en x cuadrado más 4 de x. La separé así. Separé el x más 2. ¿Ya? En la primera, si uno se fija, tengo una expresión que está abajo, que si yo la derivo, me da casi la expresión que está arriba. Si usted deriva x cuadrado más 4, le da 2x, que es casi lo de arriba. Entonces yo lo voy a plantar acá un 2 y lo voy a dividir por 2 también, para compensar. Entonces si ahí usted dice que u es x cuadrado más 4, entonces el diferencial es 2x de x. Y lo logré hacer aparecer aquí. Por ende ahí tengo el de u. Y abajo tengo el u. ¿Ya? Así que esa integral queda más simple, haciendo sustitución simple, queda un medio de la integral de 1 partido en u de u. ¿Ya? Y esa es logaritmo. ¿Okay? Entonces todo esto es un medio de logaritmo natural de u, pero el u era x cuadrado más 4. Entonces, pongámosle al tiro x cuadrado más 4. ¿Ya? Y no le pongo valor absoluto porque x cuadrado más 4 es positivo. Así que lo puedo obviar y dejarlo así. ¿Ok? Y pucha, acá hay que hacer como más un truco algebraico que una sustitución. Yo puedo escribir la misma integral, voy a hacerlo acá, voy a factorizar el 4 que está abajo. Sí, voy a hacer eso. Voy a factorizar el 4 que está abajo y lo voy a sacar. Es como haber sacado un cuarto. Entonces tengo 1 partido en x cuadrado partido en 4, todo esto más 1 de x. ¿Ya? Saqué el 4 para provocar ese 1. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Porque al final lo que me está quedando es una expresión lineal, ese x cuadrado más partido en 4, lo puedo escribir como x partido en 2, todo eso al cuadrado. Así que tengo la misma integral del x cuadrado más 1 abajo en el denominador, ¿ya? Pero en vez de tener la x, tengo una expresión lineal, x medios. ¿Sí? Entonces, esa integral me debería dar menos 2 cuartos por arco tangente de x medios, y como no es una x, es x medios, tengo que dividir por el número que acompaña el x, que es un medio. Que en el fondo estoy haciendo esto. Estoy haciendo la integral de 1 partido en una constante por x al cuadrado más 1. Si eso sucede, esa integral sigue siendo arco tangente, pero de la constante por x, y como es una constante por x, tengo que dividirla en esa constante. ¿Ya? Es el mismo truco que hacemos, por ejemplo, para el logaritmo de x más 1, que es una expresión lineal, pero que el número que acompaña al x es un 1. Lo estamos haciendo ahora para la integral de arco tangente. O sea, la integral de 1 partido en x cuadrado más 1, y eso nos da arco tangente. ¿No? Son puras técnicas anteriores.
¿sí? Así que ahí, por eso uno tiene que volver hábil, porque tiene que saber qué utilizar y para que esto sea más corto. Eso es la lógica en general. Ya, y acá qué pasó con las constantes, es un medio, se da vuelta, queda convertido en 4/4, que es 1, así que tengo simplemente un menos arco tangente de x medios y la constante integración. Y ahí se acaba. Ahí tenemos el ejercicio completo. ¿Ya? Aquí tuvimos que hacer sustitución o hacer alguna manipulación algebraica acorde para que salgan las integrales que me quedaron. ¿Ya? Puede pasar de todo. Puede tocarle una que sea sustitución trigonométrica, no sé, cualquier le sea. ¿Me preguntan algo? ¿No le gustó este ejercicio? Es muy frecuente. Mientras más fea sea la fracción original, más técnicas tiene que usar. ¿Ya? De hecho, si aparecen cuadráticas, es muy probable que tenga que usar alguna sustitución trigonométrica. ¿Ya? Súper, súper probable. Ya, vamos con el último y después les comento algo y cerramos. ¿Ya? Ya, otra, última. La única diferencia con la anterior es que la cuadrática está repetida. Entonces suele provocar peores cosas. ¿Ya? Tengo una función aquí, voy a tratar de hacerlo rápido. La parte algebraica. Arriba tiene grado 3, abajo tiene grado 5, porque tengo una cuadrática al cuadrado, eso es 4, con el x de afuera tiene grado 5. ¿Por qué hago esa revisión? Porque tiene que ser una fracción propia, arriba menor que abajo. ¿Ya? Ya está descompuesta abajo, ya está factorizada, perdón. Está factorizada abajo, así que puedo descomponer tranquilamente. Ya tengo la misma fracción con los mismos factores abajo y ahora la voy a descomponer. Hay un factor lineal, ese es el x, hay un lineal, y hay un cuadrático elevado a 2, un cuadrático irreducible. Hay que comprobar que es irreducible, pero aquí está fácil, es x cuadrado más 1, no se puede descomponer. Entonces tiene que aparecer un lineal, porque está elevado a 1, ¿ya? Es el x con arriba una constante, y el cuadrático tiene que estar 2 veces. Entonces x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, en orden creciente hasta llegar al cuadrado. O sea, el segundo tiene que ir elevado al cuadrado. ¿Ya? Y como es cuadrático, arriba tiene que ir lineal. O sea, bx más c, y en el otro, dx más e. ¿Ya? Puros números que tengo que encontrar cuáles son. ¿Ya? Entonces se vuelve latero, muy latero, en cuanto al álgebra del ejercicio. ¿Ya? Yo esta parte la voy a pasar rápido porque quiero llegar a la parte de la integral, que es lo más importante. Ya aquí hay que amplificar adecuadamente. eh, Va a quedar así. A este tipo, ¿qué le falta? Le falta el x y le falta el x cuadrado más 1. O sea, le falta un x cubo más x. Y a este de acá le falta solo el x. Entonces me queda dx cuadrado más ex. Claro, estoy haciendo rápido, pero ahí ustedes lo pueden hacer con más calma. Entonces tengo una gran fracción con el mismo denominador. Y entonces aquí van a aparecer términos a la cuarta. ¿Sí? Va a aparecer un a por x a la cuarta. Va a aparecer de aquí un b por x a la cuarta. Y del otro no hay más. Entonces a más b por x a la cuarta. Después con x cubo, acá no hay nadie. Acá sale uno. Un c por x cubo. Y creo que nadie más. C por x cubo, no hay nadie más. Cx cubo. Después con cuadrados sale de aquí un doble producto. Así que hay un 2a. De acá sale un bx por x. Así que hay un b. El seno provoca x cuadrado. Hay un d y nadie más. Todo eso tienen x cuadrado. Con x, de acá sale un c por x. C por x. Y está el e por x.
Y términos libres, de acá sale una A por 1, A. De aquí nadie, y de acá tampoco. Entonces, solamente la A es el término libre. ¿Ya? Así que voy a armar un sistema de 5 por 5, pero bastante sencillo, con muchos términos ya listos. A más B es lo que acompaña al X a la cuarta, ¿ya? Y originalmente no hay X a la cuarta. Entonces A más B es 0. Después el C es lo que acompaña al X cubo, que es un menos 1. Después el 2A más B más D es lo que acompaña al X cuadrado, que es un 2. El C más E es lo que acompaña al X, que es un menos 1. Y el A es lo que está libre de X, así que es un 1. Entonces, pese a que es un sistema de 5 por 5, la verdad es que hay dos que ya están listos, el C y el A. ¿Ya? Y si tengo el A, tengo el B. Esto me lleva a que B es menos 1. Y si tengo el C, tengo el E. Aquí me lleva a que el E es 0. Perdón, sí, es 0, está bien. Porque el C es menos 1, sí. Y si tengo el A, el B, el C y el E, de esta ecuación que está acá, puedo sacar el D. 2A es 2, B es menos 1, D y el 2. Entonces D es 1. Y ahí están todos. ¿Ya? Ahí encontré todas las constantes. Tomo la descomposición que hice originalmente y la reemplazo. Reemplazo los valores. Entonces, bueno, el A era 1. El A era 1. El B y el C son menos 1 y menos 1. Así que aquí puedo arreglármelas pasando un menos afuera y dejando el B y el C como si fueran 1. Ese tipo, entonces, ya tanto el B y el C eran menos, entonces por eso pude factorizar un menos. ¿Ya? Y el D y el E eran menos 1, no, 1 y 0. 1 y 0. Entonces este tipo es solamente una X. ¿Ya? Ahí está, 1 y 0. Ya, tengo que integrar eso ahora. Esta es la parte que quería revisar. Entonces, la integral de toda esta fracción gigante, la integral de toda esa fracción, es la integral de cada uno de ellos. Algunos salen automáticos, otros no. Ya lo voy a escribir así por mientras. Más la integral de x partido en x cuadrado más 1 al cuadrado de x. ¿Ya? La integral de cada uno de ellos. Ya, la integral de 1 partido en x, logaritmo natural. Acá en la siguiente también conviene separarlo. Separar el x con el 1. Porque x es casi la derivada del x cuadrado más 1. Y aparte, la integral de 1 partido en x cuadrado más 1 es automática. Ya da arco tangente. Entonces es mejor verlas por separado. Menos la integral de x partido en x cuadrado más 1 y menos la integral de 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Cada una de ellas se va a poder hacer más o menos simple. Y en la otra también tengo arriba casi la derivada de lo que está abajo, del x cuadrado más 1. Entonces la voy a dejar así tal cual. De hecho, le voy a poner acá lo que me falta. Voy a escribirla primero y ahora voy a comentar. Voy a hacer el mismo truco en las dos integrales. Ya, para esta integral, que era la segunda, voy a hacer el mismo truco. Voy a poner un 2 acá y un medio afuera. Así que se quedó pegado. Ahí. Y un medio afuera. De esa forma tengo el 2x de x y el x cuadrado más 1. Si usted hace u igual a x cuadrado más 1, el de u es 2x de x. ¿Ya? Así que esa integral no es más que la integral de 1 partido en u de u. Ahí está. ¿Ya? La tercera integral es automática, es arco tangente.
arco tangente de x, antiderivada de eso. Y en la otra hago el mismo truco. El u va a ser x cuadrado más 1, el de u va a ser 2x de x, y hago lo mismo, le pongo un 2 arriba, pongo el 1 medio, y de esa forma me queda la integral de 1 medio de 1 partido en u cuadrado, que tiene un cuadrado, de u. ¿Ya? Y ambas integrales que ahora me quedaron súper sencillas. Logaritmo natural de x, 1 medio de logaritmo de u, ¿y quién era el u? X cuadrado más 1, menos el arco tangente, más, y aquí no aplico logaritmo, aquí es potencia, es u a la menos 2, entonces ¿cómo queda? Es 1 medio de, le sumo 1 al exponente, y lo parto en ese número, ¿ya? Y más la constante integración. Y ahí ese u es x cuadrado más 1. Así que lo puedo reescribir al final, ¿no? Y con eso tengo todo listo. O sea, todo va igual al final. Quiero copiar esto. Todo queda igual, solo que el u final lo voy a cambiar por x cuadrado más 1 y el menos 1 que está ahí va a cambiar el signo del 1 medio. Ese tipo de cosas para amononar el resultado final. ¿Ya? Ese u es el x cuadrado más 1, pero como está elevado a menos 1, va a quedar abajo. Eso. Y ahí está. Ahí tengo ya el resultado completo. Larguísimo. ¿Ya? Las cuadráticas provocan eso. Y eso que no nos topamos con ningún ejemplo en donde hubiese que hacer sustitución trigonométrica, que también podría pasar. ¿Ok? Y ahí estamos. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna duda, algo que quieran comentar de este ejemplo. Profe, Cuénteme. a mí no me quedó claro por qué en el primero de uno partido en u queda el logaritmo y el otro es como con potencia. Eso me confundió. Ah, porque son dos integrales, tienen dos antiderivadas distintas. Recuerda que cuando tú integras el 1 partido en x, esa es logaritmo. Logaritmo de x. Perdón, con valor absoluto. ¿Ya? Porque el logaritmo tú lo derivas y te da 1 partido en x. ¿Ya? En cambio, en la otra, si yo tengo, por ejemplo, 1 partido en x cuadrado, ya no es logaritmo. Porque si tú derivaras logaritmo natural de x cuadrado y tú lo derivas, tienes que aplicar regla de la cadena. Entonces sería 1 partido en x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Y no te da lo mismo. ¿Ya? No te da eso. Sobra un término. Entonces no es logaritmo, es potencia. Todos esos casos que son 1 partido en una potencia del x, hay que pensarlos como si fueran x a la menos 2. Y ahí le aplico regla de la potencia. Le sumo 1 al exponente, me queda menos 1 y lo parto en el mismo número. ¿Está bien? Sí, ahí me quedó claro, profe, gracias. De nada. Eso, ¿hay alguna otra duda, chicos? Quiero comentarles lo último y con esto cerramos. ¿No? Ya. Entonces, lo único que falta es qué hago ahora entonces con las fracciones impropias. Ya, todo lo que aprendieron ahora tiene que ver cuando me enfrento a fracciones de una, perdón, integrales de una fracción propia. Arriba, el numerador tiene grado menor que el de abajo. Todos los ejemplos fueron así. Entonces, ¿qué pasa si me topo con una impropia? Acá en este ejemplo, tengo arriba grado 3 y abajo grado 2. Es impropia. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esos casos? Hay que hacer como un paso previo que es dividir. Yo voy a dividir los dos polinomios. Voy a hacer x al cubo más 1 dividido x cuadrado más 3x más 2. Voy a hacer la división de esos polinomios. Entonces aquí recordar lo que vieron en polinomio hace mucho tiempo en Mate 10, cómo se dividían estos. Por ejemplo, acá el cociente es x lo multiplico por todo el divisor, por todo eso, me va a quedar x cubo más 3x cuadrado más 2x, y resto esos tipos. Si los restos me van a quedar menos 3x cuadrado, menos 2x, y bajo el 1. O si los resto, por ejemplo, todo el de arriba con todo el de abajo,
el 1 queda positivo, ¿ya? Y ahora multiplico, ¿por cuánto multiplico el x cuadrado para que me dé menos 3x cuadrado? Por menos 3. Hago la multiplicación con el divisor, me va a quedar menos 9x menos 6, ¿sí? El 3 por todo eso. Hago la resta de nuevo, y en este caso me va a quedar 7x más 7. ¿Ya? Y como este tipo que me quedó acá tiene grado menor que el divisor, entonces ya terminé la división. ¿Ya? Y hago una división entre los dos polinomios, identifico quién es el cociente y quién es el resto. ¿Ya? ¿Por qué quiero eso? Porque hago algoritmo de la división. Mi x cubo más 1 se puede descomponer como el divisor por el cociente más el resto. Ya, aquí los voy a anotar. Este es el dividendo, este es el divisor, el cociente y el resto. ¿Ya? Tengo esos 4 elementos. Y cuando están así, voy a dividir por el divisor, por el x cuadrado más 3x más 2. Voy a dividir por el divisor en toda esa igualdad. Entonces al lado izquierdo tengo la fracción original. Tengo la fracción original. En este par de paréntesis se simplifica S con el divisor, son el mismo, así que me queda simplemente x menos 3, y en el último, en el resto, me queda una fracción propia. ¿Ok? Entonces, mi fracción original, que era impropia, ¿ya? Se descompuso en un cociente más una fracción propia. Aquí debería poner solo propia. Entonces, si quiero integrar, yo voy a integrar esto como la integral de eso, que va a ser fácil. La integral del cociente es una integral de potencias nomás, ¿ya? Y la otra, que le puedo aplicar fracciones parciales. A esa le aplico fracciones parciales porque ahora es propia. Así que todo lo que aprendimos durante esta clase se debería poder aplicar. Ustedes, ¿se me está apagando el computador? Le aplico fracciones, fracciones parciales. Eso, le aplico fracciones parciales a esa integral. ¿Ya? Abajo se descompone, aplicamos todo lo que aprendimos hoy día. ¿Ya? Pero eso es. Si la fracción es impropia, hay que dividir primero y escribirlo como producto del divisor por el cociente más el resto, y ese resto, al dividir por el divisor, me queda la fracción que voy a descomponer. ¿Ya? Es un paso previo. Eso, muchachos, ahí con esto damos por cerrado las técnicas de integración. Hartas técnicas, hay harto que practicar. Cualquier control, me mandan mails si los conto. Y eso, y nos estamos viendo el miércoles. Profe, ¿Ya? Cuénteme. ¿esto entra para el control? No, esta en particular no. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que igual me asusta porque vimos en algún momento en el taller alguna de sustitución trigonométrica que se convertía en una fracción parcial. Y como que ahí lo hicimos medio al ojo. ¿Ya? Ahora igual tienen esta técnica que les resuelve esos casos como al ojo. Como que los ayudaría. ¿Ya? La respuesta formal es no. No entra esto para el control, pero igual es bueno tener, uno cuando se aprende las técnicas de integración se las aprende todas juntas. ¿Ya? Sería bueno tenerlo como as bajo la manga, por si acaso. ¿Ya? Eso, Ya, gracias, profe. de nada. Ya pues, que estén súper. Nos estamos viendo el miércoles con una materia totalmente distinta. ¿Ya? Va a ser medio chocante, pero es así. ¿Ya? Que estén súper. Nos vemos. Chao, profe, que Que estés bien. esté bien. Chau.